Capítulo 5. El tatuaje. Nadir Yassin estaba detenido a disposición de Su Majestad en HMP Belmarsh, una prisión local de categoría A que había entrado en funcionamiento en 1991 en el distrito londinense de Greenwich. Un preso de categoría A es aquel cuya fuga sería altamente peligrosa para el público, la policía o la seguridad del Estado. A pesar de la falta de libertad, el estratagema más consumado de la Unión no encontró la vida carcelaria en absoluto lo que esperaba. De hecho, la encontró relativamente agradable. No le perjudicó el hecho de que se le tratara como un delincuente famoso, recibiendo una consideración especial en lo que respecta a su celda, su interacción con la población general y sus actividades personales. Estaban en la unidad SEC, separada del resto de la prisión, lo que le venía muy bien. Su Peter, la celda en que vivía, era cómoda en su mayor parte, y se le había concedido ciertos lujos, como libros, una televisión y ningún compañero de almohadilla. Cuando se acercaba a la plancha para comer, los demás presos le percibían como alguien misterioso y exótico. Se le asignó un oficial superior cuando estaba fuera de su celda, más para la protección de Yassin que para mantener la paz. Las autoridades habían intentado interrogarle sobre la unión durante 63 días seguidos, pero Yassin nunca se doblegó. Si no se le torturaba, no había forma de sacarle ninguna información. Yassin agradeció estar en un país civilizado. Había visto de lo que eran capaces los sistemas penitenciarios de algunos de los países en los que había estado. Yassin terminó un plato de sopa de verduras, sorprendentemente satisfactorio en la placa de coacción. Luego se puso de pie y le indicó al Zoo que estaba listo para volver a su celda. El Zoo Evans, un hombre calvo y corpulento de origen obrero, siguió a Yassin fuera de su habitación mientras los demás presos lo observaban y susurraban. Los dos hombres pasaron por delante de la letrina y Yassin se detuvo diciendo que tenía que irse. Esperaré aquí, dijo Evans. Yassin entró y se encontró solo. Se miró en el espejo a su reflejo. Alto y moreno, decidió que la vida en prisión no había hecho demasiado daño a su físico. No había perdido mucho peso ni ganado ninguno. Yassin se acercó a la pared de los urinarios y se preparó para hacer sus necesidades cuando sintió un cambio en el aire a su espalda. Hubo una ráfaga de viento y por el rabillo del ojo vio una banda roja, un uniforme que indicaba que el portador era un preso de confianza que servía de mensajero o escolta sin supervisión en ciertas zonas de la prisión. Yassin intentó girarse a tiempo, pero algo metálico le golpeó el costado de la cara. Sintió como si le hubiera caído un rayo. Cuando todo se volvió negro, el dolor le envolvió la cabeza y se estrelló contra el suelo. El centro de salud de Belmarsh era bueno, designado de tipo 3, lo que significaba que había instalaciones para pacientes internos y cobertura de enfermería las 24 horas del día. 16 de las 38 camas disponibles estaban ocupadas. Una de ellas por Nadir Yassin, que había sufrido una grave conmoción cerebral y daños en el ojo derecho. El Zoo Evans había capturado al responsable de la banda roja del atentado. Se reveló que era un preso que había querido demostrar a sus compañeros que era capaz de ser violento. Había utilizado una papelera metálica como arma, al parecer cuando el preso recibió el estatus de banda roja. Había sido denigrado por la población general y se le había convertido en un paria. Simplemente intentaba volver a ganarse el favor de sus amigos. El preso fue despojado de su banda roja, recibió el cese de confinamiento en la celda durante una semana y fue acusado de agresión. 2 días después de la agresión, los dolores de cabeza de Yassin habían mejorado,
pero seguía teniendo problemas de visión. Se trajo a un oftalmólogo del exterior para que lo examinara. Mientras los médicos de la prisión lo observaban, So Evans, sintiéndose en cierto modo responsable del estado de Yassassin, también estuvo presente. El médico utilizó un oftalmoscopio indirecto binocular Kellar con una lente de 20 dioptrías para observar los ojos de Yassassin, después de utilizar una solución dilatadora en ellos. Todavía hay algunos vasos sanguíneos rotos ahí atrás, dijo el médico. Eso probablemente explica que su visión no sea perfecta. Creo que debería mejorar con el tiempo. También esperaré. El médico miró más de cerca algo en el ojo derecho. ¿Tiene algún tipo de lesión en la retina? Parece una cicatriz de láser. ¿Se ha operado alguna vez los ojos? Yacine dudó y luego dijo que no. So Evans preguntó ¿qué ha encontrado? El médico se encogió de hombros. Es una especie de lesión en su retina, del mismo tipo que se produce con los láseres. Esto no está en punto vital que pueda afectar a la visión. Es casi como si hubiese puesto ahí a propósito, como una especie de firma. Eso no es inusual. Juraría que es una especie de diseño. Sea lo que sea, fue puesto ahí por el hombre, no es congénito. El médico lo puso en su informe mientras el zoo miraba a Yassine y frunció el ceño. Cuando se apagaron las luces esa noche, So Evans se escabulló entre las enfermeras y se dirigió en silencio por el pasillo hacia la sala principal. Los ronquidos allí eran monstruosamente fuertes, peores que en los rellanos. Tanto mejor, pensó Evans, mientras pasaba lenta y suavemente por delante de las camas ocupadas. Nadir Yassine dormía tranquilamente. Estaba tumbado de espaldas con la cabeza apoyada en la almohada y los brazos apoyados suavemente en el pecho. Podía haber sido un cadáver en la morgue, listo para ser visto por los familiares y amigos. Evans cogió una almohada de una de las camas vacías y se coló sobre Yassine. Metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja de 15 centímetros. Evans miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le observaba, y luego abrió rápidamente la navaja. En 3 movimientos expertos clavó el cuchillo en la garganta de Yassine. Lo atravesó cortándole de oreja a oreja y forzó la almohada de repuesto sobre la cara de la víctima. Evans mantuvo la almohada allí, amortiguando los gorgoteos y absorbiendo la sangre. Después de un minuto de forcejeo todo terminó. Incluso Evans se sorprendió de lo silencioso que había sido. Limpió el cuchillo de la almohada, lo guardó en el bolsillo y se dio vuelta para marcharse, permaneciendo en el pasillo el tiempo suficiente para que la enfermera le diera la espalda una vez más. El zoo pasó por delante del mostrador y salió del centro sanitario sin que nadie supiera que había estado allí. El asesinato de Nadir Yassine provocó una gran conmoción en el CIS. El gobernador de Beichmann se puso en pie de guerra, defendiendo firmemente la seguridad de la prisión. Una investigación minuciosa no descubrió casi nada. Las enfermeras de guardia en el momento del asesinato afirmaron desconocer por completo el suceso. Ninguno de los demás pacientes del centro sanitario supo que había ocurrido nada hasta la mañana siguiente. Era como si Yassine lo hubiera matado un fantasma. El informe del oftalmólogo llegó a la mesa de M una semana después de leerlo. Llamó inmediatamente a Bond. Le puso la carpeta en las manos en cuanto entró en su despacho. Lee esto y dime si te suena. Bond se sentó y lo leyó 2 veces. Las 2 veces le llamó la atención el descubrimiento de la extraña lesión en la retina derecha de Yassine. Cuando estuve en España el año pasado, dijo, Margareta Peel mencionó inadvertidamente algo sobre una operación a la que tenía que someterse los miembros de la Unión. Parte de una iniciación, según tengo entendido. Podría ser esto. Eso es lo que estaba pensando, dijo M. Lo recordaré de su interrogatorio. Podemos obtener una imagen de esa lesión. El médico afirma que es algún tipo de patrón.
Estoy seguro de que podemos, respondió M. Tengo una idea. Supongamos que quien mató a Yassassin quiso evitar que hablara o algo así. Un hombre de la Unión en el interior. ¿Por qué no? Me preguntó, ya ha ocurrido antes. Ya he tenido un par de charlas con el gobernador de Beichman. Al parecer, Yassassin tenía un poco contacto con otros prisioneros. El asalto en la letrina fue una casualidad. Los presos no tienen acceso al centro de salud sin autorización. Tuvo que ser, tuvo que ser una guardia, dijo Bond, un celador, alguien del personal. Precisamente. Bond pensó un minuto. Si nuestra teoría es correcta, este autor tendría la misma lesión en la retina. M asintió. Voy a pedirle al gobernador que haga exámenes oculares obligatorios a todo el personal, a ver si se le pasa a alguien. Fueron 2 días duros. El gobernador había ordenado los exámenes oculares con el pretexto de que formaban parte de un nuevo régimen médico, al que había que someterse todos los funcionarios, policías y empleados públicos de toda Inglaterra. Solo 3 miembros del personal de Bergman se negaron al examen. Una de ellas era una enfermera a la que se le dijo que sería despedida si no se sometía al examen. Se lo pensó mejor al oírlo y se sometió. El segundo era un celador que tenía previsto jubilarse dentro de 5 años. Temía que las autoridades descubrieran que estaba prácticamente ciego de un ojo y tuviera que jubilarse anticipadamente. Una vez que se supo la verdad, se sometió al examen y fue trasladado al servicio de oficina con su pensión intacta. El tercer retenedor fue So Evans. Tras un extenso interrogatorio, Evans no pudo encontrar una razón satisfactoria para no someterse a un simple examen ocular. Al final aceptó hacerlo. El doctor David Worrall, el oftalmólogo, fue traído y confirmó que el So Evans también tenía la misma y única cicatriz en su retina. Al día siguiente, el doctor Worrall fue convocado al edificio del CIS en el Támesis. El jefe del personal, Bill Tanner, hizo pasar a Worrall al despacho de M, donde se encontró con M. Bond, el gobernador de Beige y 2 representantes del Ministerio de Defensa. De Worrall, comenzó el gobernador. No queremos alarmarle, pero se ha topado con algo que bien podría ser un asunto de seguridad nacional. Supuse que se trataba de las cicatrices en la retina que encontré en esos hombres, dijo Worrall. Eso es correcto. ¿Podría decirnos en términos sencillos qué es lo que ha encontrado? Worrall sacó una fotografía en color de su maletín. A primera vista parecía un borrón rosa con una larga manchura oscura en el centro, pero al examinarla más de cerca, se podía ver que la mancha era un patrón geométrico. Parecían 3 pirámides seguidas, la del medio invertida para los lados en las pirámides encajarán. Ese es el tatuaje que estaba en las retinas de los señores Yassassin y Evans, dijo Worrall. Lo creas o no, marcas como estas las hacen algunos especialistas en retina cuando realizan una cirugía láser. Se hace con láser de argón ajustado a una potencia muy baja, digamos .1, y la marca no ocupa más de 15 micras, que es bastante pequeña. Estos láseres se utilizan para realizar todo tipo de cosas, cirugía correctiva y similares. Se dan menos 2 médicos a los que les gusta grabar sus iniciales en las... Se le dan menos 2 médicos a los que les gusta grabar sus iniciales en las retinas, una vez que han terminado, como un artista que firma un lienzo. ¿No afecta eso a la visión?, preguntó M. No, si está en el lugar correcto, respondió el doctor Worrall. Pero hay zonas en la retina que constituyen los llamados puntos ciegos de una persona. Todos los tenemos, son temporales a la zona de visión más nítida. La mácula, un médico puede estar en zonas mirando con un oftalmoscopio mientras el tatuaje no se le coloque cerca de la mácula o del nervio óptico, la visión no se verá afectada en absoluto. Gracias, doctor, dijo el gobernador. Una vez que Worrall hubo recogido sus cosas y fue escoltado a la salida, M preguntó, ¿qué diablos significa? Bond tomó la fotografía y la estudió. Podía ser algo muy simple, en una ilustración de una unión. Nótese cómo los 3 objetos encajan perfectamente. Uno está invertido y sin embargo pertenece a los otros.
¿Por qué los miembros de la Unión tendrían eso? En su ojo, por el amor de Dios, continuó M. La mente criminal trabaja de forma misteriosa. Quizás sea mejor que hable con ese tal Evans, sugirió Bond. Hasta ahora no ha dicho ni una palabra, dijo el gobernador. Cuando lo metieron en una celda de detención, hizo una llamada telefónica. Rechazó la ayuda de cualquier abogado, pero dijo que alguien iba a venir a ayudarle desde Francia. Entonces era mejor que hablara con él antes de eso, dijo Bond. Así, unas horas más tarde, Bond encontró solo con el Sos Evans en una celda de Beisman. Pasó 30 minutos infructuosos haciendo preguntas y sin recibir respuestas. Finalmente Evans le pidió un cigarrillo. Si te doy uno, ¿me dirás lo que quiero saber?, preguntó Bond. Evans se encogió de hombros. Ningún chupatintas etoniano del CIS va a mangonearme, dijo. Bond se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Mira, tienes un par de opciones aquí. La primera es que me digas todo lo que quiero saber y será y será por tu propia voluntad. La segunda es que me cuentes todo lo que quiero saber y será por mi voluntad. ¿Cuál será? No me asustas, no puedes tocarme, escupió Evans. Conozco mis derechos. ¿Derechos?, preguntó Bond. ¿Qué derechos? ¿Te han acusado de algo? No. Y ha despedido a su abogado, ¿es correcto? Así es. ¿Crees que la Unión va a venir a rescatarte? Evans se revolvió en su silla. No sé nada de ningún sindicato, solo sé que alguien vendrá a sacarme de aquí. En un movimiento relámpago que derribó su silla creó un ruido ensordecedor que resonó con fuerza en la habitación. Bond levantó de repente, agarró al hombre por la camisa y lo puso bruscamente en pie. Escúchame, por lo que a mí me respecta, no tienes derechos, dijo entre dientes. No eres un prisionero aquí, no tienes un abogado presente, sabemos que no tienes familia, así que nadie te echará de menos. Vas a ser acusado de un asesinato. Estás ocultando información que es vital para la seguridad nacional. Si crees que la Unión te va a salvar, piénsalo de nuevo. Me importa un bledo, disfruto aplastando alimañas como tú. Bond encerró la cabeza de Evans en su brazo y comenzó a aplicar algo de presión. Podía romperte el cuello con un giro de mi brazo, ¿sabes? El sonido que hace, ¿lo has oído alguna vez? El cuello de un hombre que se rompe. Hay un tremendo tirón y luego un repentino snap. Si se hace lo suficientemente fuerte, la médula espinal se corta. Si no te mata, quedas paralizado para el resto de tu vida. ¿Te gustaría escuchar cómo suena? No, déjame ir, gritó. Evans gritó aterrorizado. Bond soltó al hombre y este cayó de nuevo en su silla. Evans se estremeció por la repentina ferocidad que Bond había mostrado. Ahora podía ver que había una auténtica crueldad al acecho en ese hombre que estaba sobre él. Evans, apoyándose en la experiencia que había adquirido, trabajando en una prisión, reconoció un asesino nato. En un segundo el hombre del CIS había cambiado completamente su comportamiento. En lugar de los suaves ojos azules que había visto antes, ahora eran fríos y acelerados. La boca se había curvado en una mueca y la cicatriz de la mejilla derecha era más prominente. Jesús, pensó Evans, ¿por qué no lo había visto antes? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese cigarrillo?, susurró. Bond se sentó frente a él y sacó el estuche de bronce de su bolsillo interior de la chaqueta. Le ofreció a Evans uno de los cigarrillos especialmente fabricados y luego sacó su encendedor Bronson. Evans dio un par de caladas y expulsó el humo, obviamente reconfortado por el tabaco. Esto es bueno. ¿De dónde lo has sacado? Es importado. ¿Ahora tenemos un acuerdo? Bond preguntó con calma, pero manteniendo el nivel de amenaza en su voz. ¿Qué quieres saber? Evans sonrió. El tatuaje de tu ojo, cuéntamelo todo. Evans se aclaró la garganta. Todos los miembros del sindicato lo tienen. Una vez que te aceptan es como si te dieran un carnet de socio, solo que está en el ojo. Es una especie de apretón de manos secreto. Cada nuevo miembro recibe algo de dinero solo por unirse, así que nadie se molesta. ¿Quién hace el procedimiento? Depende de dónde te encuentres. Yo me hice la mía en París. Hay un médico allí, no sé tu nombre, lo juro, lo que hace para la mayoría de la gente de la Unión en Europa.
Viaja por todas partes. ¿Pero por qué? Porque un tatuaje en el ojo. Evans se encogió de hombros. Ojalá lo supiera de verdad. Nadie lo sabe realmente. Es una orden del gran jefe. Ese tipo al que llaman Leyeran tiene una especie de fascinación por los ojos. ¿Lo has conocido? Evans negó con la cabeza. No conozco a nadie que lo haya conocido, excepto quizás este tipo, Yassassin. Pero nunca habló de la unión, nunca habló en absoluto. ¿Por qué lo mataste? Evans dudó. Yo me lo ordenaron. ¿Por quién? No sé, no lo sé. Recibió mis instrucciones por teléfono. Es solo una voz, viene de en Francia. Eso es todo lo que sé. Bond se puso de pie y comenzó a rodear la habitación. Así que informaste a tus superiores en Francia de que había descubierto el tatuaje de Yassassin y le dijeron que lo eliminaras antes de que pudiera hablar. ¿Es eso? Evans asintió. Sí, eso es. ¿Y qué obtuviste de ello? Un poco de dinero. ¿Cuánto? 2000 libras. Eso no es mucho. Es mucho para mí. ¿Alguna vez has trabajado para el maldito gobierno? Bond le lanzó una mirada y Evans se dio cuenta de su error. Lo siento, murmuró. Una última pregunta, dijo Bond. ¿Sabes dónde está ahora Leyrand? Evans negó con la cabeza. Todo lo que sé es que el cuartel general solía estar en Marruecos. Pero ya no lo está. Se trasladaron a algún lugar de Europa. Hay una sucursal en París, pero no creo que esté allí. Es, creo que es de allí donde provienen mis instrucciones. Esa sucursal controlaba toda la actividad en Europa y el Reino Unido. Bond rodeó la habitación una vez más en silencio y mirando fijamente a Evans, desafiándolo a que omitiera algo. Después de casi 2 minutos de silencio angustioso, Bond se dio por satisfecho de que el hombre estaba demasiado asustado para no hablar. Bond se dirigió a la puerta y dijo: «Gracias, viejo amigo». Hice una señal al guardia para que viniera a dejarlo salir. Las Islas Kuriles formaban una cadena de unas 30 islas volcánicas grandes y 20 pequeñas en el extremo oriental de Rusia, que separan el mar de Okhotsk del Océano Pacífico. Se extienden entre el noroeste de Hokkaido, Japón, y al sur de la península de Kamchatka, Rusia, colonizadas por japoneses y rusos en el siglo XVIII. Las islas pertenecían entonces a Japón tras la Conferencia de Yalta durante la Segunda Guerra Mundial. Las islas fueron entregadas a la URSS y hoy siguen siendo propiedad de Rusia. Japón, sin embargo, ha mantenido la reclamación de al menos alguna de las islas. Nunca se ha celebrado un trato de paz entre Japón y la antigua Unión Soviética, principalmente por la disputa sobre estos territorios del norte. En consecuencia, tampoco existe un tratado de paz entre la actual Federación Rusa y Japón. Así pues, las Islas Kuriles siguen siendo una misteriosa tierra de nadie con respecto a los países. Aunque se gobiernan como parte de la Oblast de Sajalín, Rusia, en muchos aspectos siguen estando culturalmente ligadas a Japón. Las islas son muy boscosas y contienen muchos volcanes activos. La caza, la pesca y la extracción de azufre son las principales ocupaciones de sus habitantes, entre los que se encuentran los Ainu, una raza primitiva autóctona de la zona. Aproximadamente al mismo tiempo que James Bond interrogaba al Zoo Evans en la prisión de Belmarsh, un helicóptero negro Kawasaki KB-177 aterrizó en una de las disputadas Islas Kuriles, llamada Etoforu por los japoneses e Itupuro por los rusos. El helicóptero tenía capacidad para 10 pasajeros, pero hoy solo llevaba uno. Había volado desde Tokio después de haber realizado una serie de vuelos muy largos que comenzaron en Calvi, Córcega. El helicóptero estaba en una propiedad privada escondida entre los árboles. El propietario estaba asociado a una explotación minera que trabajaba en una cantera cercana, pero si se interrogaba a alguien de la empresa no tendría conocimiento de quién podría ser el propietario. El helicóptero aterrizó en la franja y su pasajero miró por la ventanilla los frondosos y verdes árboles y una colorida montaña que se perfilaba a la distancia. Era un volcán, no lo sabía y realmente no le importaba.
Quería terminar sus asuntos y volver a Córcega, donde se sentía más a gusto. No le convenía hacer de recadero de la Unión. Emile Sirendini, cargado con un maletín, salió del helicóptero, que vibraba y fue recibido por dos japoneses armados y vestidos de faena. Uno le ladró un saludo que no entendió, pero lo entendió la mano y le dijo «Bonjour». El guardia japonés dijo algo más y señaló un jeep a unos metros. Sirendini se preguntó por qué los japoneses siempre sonaban como si estuvieran enfadados cuando hablaban. Sirendini, un hombre de unos 50 años con algo de sobrepeso, pero por lo demás sano, era una especie de gigante comparado con los dos guardias japoneses. Medía algo más de 1,80 m, tenía el pelo corto y canoso, un grueso bigote y unos profundos ojos marrones. Subió a la parte trasera del jeep y se sintió relajado por primera vez en 24 horas. Pero entonces uno de los guardias se dirigió a él y le dijo algo. Le tendió un antifaz de los que se utilizan en los vuelos transatlánticos para las personas que quieren dormir en el avión. Una venda para los ojos. Sirendini lo cogió y se encogió de hombros. Le habían advertido de que algo así podría ocurrir. Se lo puso y el jeep comenzó a rodar. El trayecto fue accidentado ya que el vehículo circuló por un terreno accidentado y sin pavimentar. El trasero de Sirendini ya estaba dolorido de estar tanto tiempo sentado en los aviones. Esto ciertamente no ayudaba. Condujeron durante casi 20 minutos cuando el jeep se detuvo por fin, y el guardia le quitó la venda de los ojos a Sirendini. Estaba frente a un modesto cuartel del ejército. Sirendini miró a su alrededor y vio que estaba en una especie de campamento militar. Pudo ver un campo en el que los hombres corrían entre obstáculos y realizaban prácticas de tiro. Una red de camuflaje cubría varios edificios. Un grupo de soldados marchaba en formación. Parecía un entrenamiento básico del ejército japonés. Sirendini sabía que estaba lejos de eso. Después de que se registrara a fondo, lo condujeron a un foso cubierto por una red de camuflaje. Unos escalones descendían en la oscuridad. Un pasillo de 10 metros desembocaba en una sala de recepción espaciosa y bien iluminada, decorada de forma ornamental, al estilo tradicional japonés. Una puerta de papel deslizante se abrió mientras un guardia hacía pasar a Sirendini a la siguiente sala. Pero el guardia lo detuvo y le amonestó por algo. ¿Qué?, preguntó Sirendini. El guardia señaló los zapatos de Sirendini. Ah, claro, dijo, quitándoselos. Sirendini fue conducido a una habitación donde un hombre estaba sentado en el suelo ante una mesa baja, cenando. Un ventilador de techo central proporcionaba una brisa fresca y el olor a incienso era fuerte. El hombre parecía tener unos 50 años, era guapo, tenía el pelo negro salpicado de canas y los ojos oscuros. Llevaba un kimono de colores. Señor Sirendini, dijo él en inglés y haciendo una ligera reverencia. Por favor, siéntese. Tome un poco de sake, perdóneme si no me levanto. Sirendini se sentía ridículo, sentado en la mesa baja. Su tamaño parecía empequeñecer todo lo que había en la habitación. Un sirviente le sirvió una copa y los dejó solos. Tiene usted un lugar precioso, señor Yoshida, dijo. Gracias, intentamos mantenerlo así. Los rusos han sido hospitalarios al permitirme quedarme aquí. Uno de estos días la isla volverá a ser de Japón, pero por el momento están siendo bastante razonables. Supongo que ayuda el hecho de que pago generosamente por el uso de la tierra. Goro Yoshida dio un sorbo a su sake y cogió los pasillos para volver a comer el sushi que tenía delante. ¿Le apetece comer algo? A Sirendini no le gustaba la comida cruda. No, gracias. Supongo que simplemente deberíamos ir al grano. Yoshida se limpió la boca con una servilleta y dijo, muy bien. Sirendini abrió su maletín y sacó un papel. El texto estaba escrito en inglés de pocas líneas. Se lo entregó a Yoshida, que lo cogió y lo leyó con atención. Luego, sin decir nada, Yoshida metió la mano en su kimono y sacó un hanko. Selló el trozo de papel con la floritura.
Haré la transferencia del dinero esta tarde, dijo Yoshida mientras le devolvió el papel a Sirendini. Gracias, dijo Leyaran, le enviará sus saludos. Dígale que es un placer hacer negocios, dijo Yoshida con una sonrisa insincera. Sirendini volvió a guardar el papel en el maletín y se puso en pie. Un guardia abrió la puerta al corredor en el momento justo. Sirendini salió de la habitación. Le vendaron los ojos de nuevo y le llevaron al helicóptero para otra larga serie de vuelos de vuelta al Mediterráneo.